Bueno, voy a empezar ahora. Saludos, estimada docente, abogada María Soledad Vela. Somos el grupo número 10 del paralelo B de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Humanísticas de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy haremos un debate con mis compañeros sobre la Revolución Americana y el derecho indiano, correspondiente a la unidad 2 de la materia de Historia y Filosofía del Derecho. En base a esto y con el permiso que me confiere la sala de reuniones, doy paso a mi compañera Niurka Villafuerte, por favor, para que nos argumente algo sobre lo ya descrito. Muchas gracias, compañero. En cuanto a la Revolución Americana, uno de los casos importantes que se presentó es la Declaración de Independencia, que se firmó el 4 de julio de 1776, el cual disolvió formalmente la relación con su tierra madre y se unió al continente de la guerra, llevándola así al descubrimiento de nuevas rutas comerciales, lo cual abrió puertas a un intercambio de culturas, la mezcla de razas, llevándose así el mestizaje y la introducción de nuevos animales y alimentos en América. No creo que haya sido lo mejor la disolución de las colonias, compañera Niurka, ya que cuando se conformó la colonia en Jamestown, Virginia, y con la llegada de los peregrinos puritanos a Massachusetts en 1620, se estableció el Pacto de Mayflower, un acuerdo para la convivencia mutua en lo que los pobladores acordaron entre ellos vivir con sus propias leyes que iban a gobernar. Y lo más importante aún, ellos acordaron regirse por un sistema de gobierno en el cual ellos mismos lo realizaron. De una manera más contundente es cuando los colonos llegaron al poder con la parte de la Asamblea Legislativa, cuyos miembros eran elegidos de una manera directa por ellos mismos. Correcto, compañero, pero no nos olvidemos que desde el punto de vista económico, los Estados Unidos se liberaron de trabas mercantilistas que les imponían una metrópoli, las cuales eran colonias en las que la guerra no solo era de ideas, sino también de ideales, el cual forjó el rumbo de acontecimientos de la humanidad, pues la independencia de Estados Unidos acabó con el intercambio cultural. Sin embargo, antecedentes de los continentes, por otra parte, la Revolución Americana llevó a la independencia de 13 colonias de Gran Bretaña, lo que permitió que los Estados Unidos se establezca como una nación que inspiró a los países a buscar su propia independencia y libertad, dándose así en países de América Latina. Estoy de acuerdo con ese punto de vista suyo, ya que los colonos estaban acostumbrados a un sistema que les permitía manejar sus propias finanzas. Al terminar la guerra franco-india en 1763, el gobierno británico decidió pagar sus deudas de guerra con la plata de las colonias. Los colonos vieron una amenaza una vez más a sus finanzas y a su estilo de vida, y con la promulgación de la ley de las estampillas y de los productos que consideran de primera necesidad con el alza de sus impuestos, pues llevaron al descontento con la corona británica, lo cual inició la emancipación de Estados Unidos. Claro, compañero, pero no olvidemos que esto tuvo un modelo de división de poderes que permitió encontrar un sistema de gobierno que limitaba el poder del mismo, protegía los derechos de los ciudadanos, pues recibió también apoyo de Francia y España, lo que ayudó a que los estadounidenses tuvieran fuerza, dándose así en 1783 que el Imperio Británico al fin firmara la paz. España no apoyó a Estados Unidos de una manera animosa como lo hizo Francia. Ellos querían aprovechar el momento y debilitar a Gran Bretaña para poder recuperar Gibraltar. Además, el fin de la guerra no significó el fin de los enfrentamientos, y la idea de la igualdad entre los hombres se convirtió con el tiempo un punto de partida para bastantes propuestas en contra del Estado. Protestas como el derecho de los indígenas, de los afroamericanos, de las mujeres y de los latinos. Estados Unidos se convirtió en el primer estado independiente del continente. Sin embargo, ellos hasta la actualidad no han apoyado las revoluciones en su hemisferio. Lo que parece es que es un país que surgió de la revolución liberal por excelencia, sigue defendiendo los derechos de un sistema económico, político y social propio, más que la idea de la igualdad.
Bueno, pues compañeros, a mí me parece un tema realmente interesante, pero tampoco no podemos dejar al lado hablar sobre el derecho indiano. Este también es conocido como el derecho de Indias y se refiere al conjunto de leyes y normas jurídicas que fueron establecidas por la corona española para gobernar las colonias en América durante la época del dominio colonial. Estas leyes fueron aplicadas en los territorios americanos bajo el control español de los primeros momentos de la colonización hasta los procesos de independencia de los países latinoamericanos en el siglo XIX. El derecho indiano también está compuesto por una serie de códigos y ordenanzas que regulan diferentes aspectos de la vida colonial, tales como la organización política y administrativa, el comercio, la propiedad de la tierra, la religión, la justicia y los derechos de los indígenas. Estas leyes fueron promulgadas con el objetivo de establecer un control y una organización eficiente de los territorios coloniales, así como de proteger los intereses de la corona y los colones. Sí, compañera, pero también es importante destacar que el derecho indiano no era estático, sino que evolucionó a lo largo del tiempo. Esto le permitió que se fuera adaptando a circunstancias, a las necesidades de las colonias. Además, también tuvo influencia de otras fuentes jurídicas, como el derecho romano, las tradiciones jurídicas indígenas. Con el proceso de la independencia de los países americanos, el derecho indiano fue eliminado de nuevos sistemas jurídicos establecidos por los estados independientes. Sin embargo, su legado y su influencia perdura en aspectos como la estructura y la organización de los sistemas judiciales, la propiedad de la tierra, los derechos indígenas y la protección de los derechos humanos en la región. Voy a aprovechar que estamos hablando justamente del derecho indiano y me gustaría dar un pequeño aporte con lo que es el carácter público del derecho indiano. Pues bien, la mayoría de las normas expedidas, tanto en la metrópolis como en las Indias, para regular la vida americana pertenecieron a la rama del derecho público, en recorrido por las colecciones privadas, oficiales, tales como lo que son los cedularios, las recopilaciones, así como también los textos doctrinales. Obviamente fueron los que más destacaron en la época, ¿no? La preocupación primordial en sí de la corona española fue como la organización de vida de un nuevo mundo, así como lograr un buen gobierno, también de allí que se dedicara de inmediato a lo que es la tarea de emitir y administrar pues la justicia, tales como las haciendas, las guerras, las producciones agrícolas, la minería, las condiciones laborales, lo que es la navegación y pues bueno, el comercio interoceánico. Solo una parte mínima del derecho indiano, metropolitano y criollo estuvo dedicado a resolver las relaciones entre los particulares. Compañera, respecto a lo que mencionó al carácter público del derecho indiano, claro, tiene mucha razón en lo que dice, pero tampoco no podemos olvidar que no fue tan necesario respecto al derecho privado. Las normas de esta rama del derecho, aunque no son inmutables, cuentan siempre con mayor estabilidad en el tiempo y en el espacio de los derechos públicos. Por tal razón, los monarcas españoles solo se vieron obligados a legislar en dicha área cuando se enfrentaban a situaciones que atentaban contra lo dispuesto por la religión católica, o cuando las costumbres jurídicas y indígenas infringían las europeas. Ejemplo claro de esto fueron las disposiciones antes mencionadas que se exidieron sobre domicilio. Ellas tuvieron como objetivo lograr, tanto entre los indios como los peninsulares, su estabilidad matrimonial, la unión familiar, que son principios fundamentales de la doctrina católica. Bueno, compañeras, muy bien dicho sus comentarios sobre el derecho indiano, pero también nos falta una etapa muy importante, que son las etapas que se clasifican los derechos humanos. Una de estas empezó el año 1492 al año 1499, esta etapa del gobierno fue exclusivo de Cristóbal Colón, con base a lo dispuesto por las capitulaciones de Santa Fe y demás disposiciones administrativas y de gobiernos posteriores. Además, compañera, de 1499 a 1510, en este periodo se produjo la reorganización jurisdiccional, económica y social de las Indias.
cada vez con mayor intervención de los particulares en la conquista y la población de los territorios, aunado a la creación de los dispositivos de control indianos y dependientes a la corona. Claro, compañera, en esos años sí, pero también hasta el año 1568, este periodo surgieron las críticas contra el régimen de comiendas, destacados dos personajes muy importantes que son Fray Antón de Montesinos y el otro personaje que también muy importante es Bartolomé de las Casas. Polémica de los títulos y las teorías sobre las guerras justas se redactaron a requerimientos y a las leyes nuevas. También tenemos que tener en cuenta que en 1568 a 1680 se produjeron los principales intentos recopiladores del derecho indiano, que culminaron con la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, en busca de una corrección de caos legislativo y la abundancia de normas, así como una reordenación en la elección de los funcionarios indianos. Es muy cierto, compañera, y además de esos años que fueron muy importantes, en las etapas del derecho indiano también hay un siglo que también nos ayuda, que es el siglo XVIII, que hubo una serie de reformas estructurales en los ámbitos políticos, como económicos, militares, hacendarios y educativos, y pues el mayor rendimiento de los territorios americanos. Correcto, compañeros. Muy interesante todos los argumentos y contraargumentos que hemos escuchado. Me parece muy interesante, de verdad. Pero nos estamos quedando atrás con un pequeño detalle, que es la colonización también en esto de la Revolución Americana y el derecho indiano. Tiene que ver mucho. Por ejemplo, decirles que la conquista o la colonización española en América fue un proceso por el que se implantó un nuevo mundo, una administración que pretendía ser una imitación más o menos del duplicado de la administración peninsular, ¿sí? Administración peninsular contemporánea, ¿no? En este periodo, pues se extendió desde octubre 12 de 1492, del día del descubrimiento, mal llamado descubrimiento de América, como les decía, porque no comparto con eso. Parece, para mí fue que América fue saqueada, en verdad. Como les decía, esto se dio hasta el 13 de julio, perdón, de 1898, cuando se celebró un acto formal, arriba la bandera española en San Juan de Puerto Rico, pasó esto, en cumplimiento pues con el protocolo de paz en Washington y firmado también en los Estados Unidos. Yo creo, compañeros, de que es muy importante y menester también tocar todos estos temas. Bueno, dada la introducción de todo lo que hemos podido conversar, yo creo que no nos queda más que dar gracias a la abogada María Soledad por haber sido, por habernos escuchado y espero haber sido específicos en todos los puntos que nos competían a nosotros. Y yo creo que este debate siempre va a ser importante para todos nosotros, compañeros. Bueno, Claro. nos despedimos, Sí, compañeros. compañero, hay que dar también a conocer la conclusión a la que llevamos nosotros, porque la Revolución Americana y el derecho indiano están entrelazados en la historia de América. La forma en que los colonizadores europeos trataron con los pueblos indígenas y reconocieron los derechos durante y después de la Revolución. Esto mantuvo un impacto duradero en la relación entre los nativos y los americanos. Y el gobierno de los Estados Unidos, pues es un tema complejo y controvertido, que hasta el día de hoy, lo que es la actualidad, siguen en discusión y estudios estos temas. Claro, sobre todo la expansión de la corona de Castilla, compañera. Un lindo tema para exponer, ¿no? Claro, exacto, compañera. Bueno, yo creo que a partir de aquí, como le dije, le damos gracias a la abogada por habernos escuchado y esperamos haber sido específicos en cada uno de los puntos que nos correspondían. Y como les dije, quiero despedir esta reunión con una célebre frase de Gandhi que dice: vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. Con esto nos despedimos, compañeros, y esperemos que nos volvamos a reunir pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.